Muy buenas tardes, ingeniero. Continuamos con el video 3 del grupo 4 y en este caso vamos a hacer la creación básica de un programa básico. Los pasos a seguir es, primero vamos a hacer el análisis del problema. El propósito de este programa va a identificarlo y los datos y procesos que vamos a necesitar cuestionar. El paso número 2 va a ser siempre identificar las clases y los elementos del problema. El paso número 3 es designar los atributos y métodos. El paso 4 sería aplicar los principios de programación orientada a objetos, que es la encapsulación, abstracción, polimorfismo, herencia. El paso 5 sería la codificación y el paso extra que es divide y vencerás. Para este ejemplo tenemos un problema en el que debemos nosotros crear un programa de Java que maneje la información de los estudiantes, incluyendo los atributos nombre, edad y cursos. El programa debe dar la funcionalidad de calcular el grado de los estudiantes y su promedio general y mostrarlo en la pantalla. El sistema debería seguir las siguientes instrucciones. Crear los objetos de estudiantes con su calificación, calcular los grados y promedios para cada estudiante y mostrar en la pantalla detalladamente cada uno de ellos. Bueno, continúo con los pasos para realizar la programación. Tenemos primero que determinar el problema, analizar y más o menos mirar cuál va a ser para poder resolverlo. Luego tenemos que determinar bien las clases, las cuales van a ser las que nos guíen al momento de codificar. Luego tenemos que realizar el diagrama, el cual nos va a permitir una forma más organizada de crear el código. Y por último ya es codificar usando los anteriores para ya resolver el programa. Con lo ya mencionado se pasa a la parte de lo que es la codificación y aquí está el ejemplo de lo que ya realizaron, en donde se puede ver cómo se lo crea cómo se lo crea la clase estudiante con los atributos de edad, nombre y calificaciones. En este caso, calificaciones está en arreglo para que pueda ir recogiendo las distintas calificaciones e ir sacando un promedio que se puede ver a continuación, más abajo donde dice calcular promedio. Y ahí tenemos lo que es el constructor y que se lo crea como un constructor básico, se podría decir. Y de ahí tenemos lo que son los métodos, que es uno es calcular promedio y el otro es mostrar información. En el calcular promedio se realiza pues calcular promedio y en el que nos va a retornar el promedio. Y abajo también ahí ya lo pueden observar cómo se nos va a mostrar la información en pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo donde le va a hacer que el estudiante, o sea, cada estudiante le deja por arreglo. Esto va a almacenar varias notas. En el paso 3 aquí donde dice calificaciones niño estudiante, lo que va a hacer es instanciar al objeto llamado estudiante, usando el constructor de la clase estudiante. Y ahí empieza a llamar el método y al final lo que va a hacer es, ahí podemos poner, por ejemplo, el nombre, la edad, según los parámetros que vamos poniendo. Finalmente tendríamos como resultado. En este caso está la información desplegada en la pantalla del estudiante 1. En este caso sería Blanca Coronel con su respectiva edad y con su respectivo promedio y así con cada uno de los estudiantes que se encuentran en la base de datos. Una de las cosas a considerar al momento de realizar la programación es la encapsulación y visibilidad. Encapsulación referente a a los atributos privados, públicos y diferentes para el momento de codificar. Los métodos Que, estáticos, los cuales van a, como se ve ahí, la forma de declararlos es así, public static, y la variable que queramos, que en este caso es un número, int sumar, int a, int b, y retorna los dos. La relación entre clases también, las interfaces, clases abstractas, las cuales no pueden instanciarse, y también los paquetes y modded. Eso.
Gracias. Bueno, continuamos con nuestro video y nos toca lo que es el tema de tipos de datos primitivos. Ya, aquí tenemos byte. El byte significa que es una unidad de almacenamiento de información de sistemas informáticos. Esta está compuesta por 8 bits. El short es un tipo de dato primitivo. Se utiliza para Como, números enteros de menor rango en comparación con el int o long. El int se utiliza para números enteros. Tenemos el long que tiene un tamaño de 64 bits. Su propósito es usado para números enteros muy extensos, muy grandes. Tenemos también el float, que su tamaño es de 32 bits. Su finalidad es para usar números decimales con una buena precisión, además de guardar memoria que no necesita gran capacidad. Al final de este dato tendremos que poner la letra F para denotar que es float. Y tenemos el double, que tiene un tamaño de 64 bits y su propósito es guardar números decimales que tiene mucho espacio. siguiente con los de datos, el dato char que tiene un tamaño de 16 bits y los propósitos es básicamente almacenar un solo Unicode, un carácter que puede ser letra, dígito, símbolo, el cual, como en el ejemplo, se ve una letra A que tiene que ponerse entre dos comillas simples, y el dato boolean, que es el tamaño uno que su propósito es para almacenar valores de verdadero o falso, los cuales se usan para control de variables y demás. La sintaxis es así: boolean is Java igual a true, o depende si es que es falso. Bueno, continuamos con lo que es datos de referencia. Los tipos de datos de referencia se refieren a objetos o estructuras de datos complejas que almacenan la dirección de la memoria, o sea, es decir, la referencia de los datos, más no los datos en sí, y se asigna en el montón. Ya. Datos estáticos. Estos pertenecen a la clase lugar de una instancia específica de la clase. ¿Qué significa esto? Que no va a ser necesario crear al objeto de la clase para acceder a los datos estáticos. Esto se utiliza con una palabra clave que se llama la static, que indica en un campo, método o bloque que pertenece a la clase. También tiene las características de los datos estáticos, que sería la propiedad a nivel de la clase. Los miembros estáticos no van a requerir de la instancia. También tenemos los miembros estáticos que se almacenan en una única memoria. Y tenemos los que se pueden acceder a los datos estáticos mediante cualquier objeto de la clase o directamente desde un contexto estático de una clase. Aquí tenemos un breve ejemplo en donde tenemos un contador estático en el que cada vez que llamemos a la función ejemplo va a sumar un número. Va pasando con los métodos estáticos, son métodos que pueden ser llamados para crear instancia en la clase. Los métodos no pueden ser directamente accedibles, eh, no estáticos, instanciando variables. En este caso, por ejemplo, la clase calculadora, la cual nos permite dos números estáticos sumarlos, y después en el main lo único que tenemos que hacer es determinar los números que queremos que se sumen, y ese ya sería el método. Bueno, continuamos, tenemos lo que son los usos comunes. Las constantes. Las constantes son variables que no cambian y son marcadas como estáticas y finales.
como se lo puede ver en el ejemplo. Y también tenemos lo que son las ventajas de los datos estáticos. Esto nos permite compartir información entre todas las instancias de una sola clase, lo que nos reduce el consumo de memoria, evitando la duplicación de datos comunes. Bueno, continuamos con lo que son los constructores y métodos de encapsulamiento. Definiendo un constructor es básicamente aquel que tiene el propósito de inicializar los atributos de una clase y actuar para para crear el objeto requerido. En este caso, un constructor, el nombre de la clase y pone un valor de retorno. El constructor default es el que básicamente no tiene parámetros y toma todos los parámetros que estaban ahí y los instancia. Entonces, como que Java nos ayuda, pero ya es como que solo nosotros mismos ya no es como que están instanciados dentro del constructor. Con parámetros, en este caso ya dentro del constructor que es public persona, ahí tenemos que poner el tipo de variable y el nombre de la variable, que es, por ejemplo, string nombre, coma identidad, y abajo ya aplicando el constructor this.nombre es igual a nombre y punto edad es igual a edad. El constructor copia nos ayuda a hacer más algo relacionado a código limpio, ya que esto nos ayuda a reducir el trabajo de escribir, ya que lo único que tenemos que hacer es, si este auto tiene la misma característica del otro, lo único que hacemos es copiar public auto y en vez de poner los atributos de string no hay eso, solo tenemos que poner el nombre auto y pongo otro auto, que sería el nombre del otro, y ya automáticamente podemos iniciar ya los demás atributos. El constructor privado sirve para los atributos que no son públicos. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que es privado, string marca, tendríamos que usar métodos getter y setter, como se ve aquí. Entonces, por cada atributo privado hay que crear un constructor. De acuerdo, aquí tenemos la instanciación. La instanciación en sí es la materialización de una clase, o sea, es dar vida a una clase, crear un objeto con sus propias características. Los pasos para instanciar son identificar el nombre y los atributos de la clase, crear la clase, definir los atributos y definir los métodos de cada una de estas clases. Tenemos aquí un pequeño ejemplo en donde tenemos aquí los atributos, tenemos aquí el constructor y sus métodos para lograr instanciar. Aquí de esta forma los instanciamos y tenemos su forma ya instanciada. Ya, el método getter es, esto nos sirve para retornar el valor de un atributo privado o protegido de una clase. Van a facilitar la lectura de los datos sin exponer directamente los atributos del exterior. Como vemos en el ejemplo, ahí vemos la estructura de cómo emplearíamos el método getter. Bueno, el método setter es el que nos ayuda a asignar un valor a un atributo de nuestra clase que se encuentra encapsulado de manera privada. Este método no devuelve nada, en su estructura debe contener la palabra clave void, como se lo puede ver en los ejemplos. Ahí está public void, set nombre y muchas gracias. Eso es todo.